Buenas tardes, buenas noches por allá en Chile. Bienvenidos, son las 8 de la noche en Chile y aquí son las 12 del día. Bienvenidos a nuestro programa de cada martes en este programa, ¿verdad? A través de Facebook Live y después lo pueden ver si gustan en mi canal de YouTube. Ya ahí tenemos algunas cositas grabadas también. Bienvenidos, gracias por estar en esta jornada de este día martes. Para ustedes, acá estoy yo en miércoles. Miércoles, déjenme ver aquí, miércoles 29. Ya, si no me equivoco, y ustedes parece que es martes. Por ahí tengo todavía estamos adelantados en un día. Así que aquí, ¿verdad? Estamos ya en mediodía de este día miércoles acá en New Zealand. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les saludamos a Oriana, a Maribel, a nuestro querido amigo Mario Vargas también y a los que se vendrán a incorporar en un ratito más. Ya, así que aquí estamos para comenzar nuestro programa, para aprender. Así que les felicito porque el aprendizaje nunca es malo. Conocer, saber de, de la vida, ¿verdad? Es bueno y qué mejor con la ayuda de Dios. Así que bienvenidos, damos gracias a Dios por un día más. Ustedes ya estarán un rato más descansando del día martes, ¿ya? Bueno, aquí vamos a comenzar, vamos a conocer algo más ya en mi video de promoción, ¿verdad? Ustedes ya saben que vamos a hablar de Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9. Vamos a ver qué es lo que quiso decir Pablo. Martes 29. Ok, gracias querida Maribel. Yo estoy aquí. Entonces estoy bien acá. Déjenme ver. Sí, tiene razón. Yo estoy atrasado. Yo estoy en mi computador, sigue 29. Entonces aquí no ha cambiado nada. Martes 29. Correcto. Cuando son allá las 8 con 2 minutos. Correcto. Gracias Maribel. Bien, vamos entonces a comenzar dándole las gracias a Dios que ustedes estén acá y espero que les sirva de aprendizaje. Si tienen su Biblia por ahí en manito, algún lápiz para que puedan anotar algunas cosas, yo igual les voy a mostrar algo, algunas cositas para que ustedes la puedan ver y así puedan, ¿verdad? Comprender mejor. Vamos a conocer lo que el apóstol Pablo quiso decir. Y es algo real, es algo que pasó desde el Edén, pasó en el tiempo de Pablo y pasa hoy día también en el tiempo de hoy. Vamos entonces, antes de eso vamos a orar, ¿les parece? Vamos a darle gracias a Dios y que todo lo que vamos a escuchar, a dialogar, a aprender, les sirva mucho a ustedes y siempre anoten cositas, subrayen en su Biblia, en un papelito, para que así cuando se vuelva a interactuar, ustedes no se lo olviden. Yo estoy acostumbrado a usar lápiz aquí, tengo varios lapicitos, ven, aquí lápiz, no sé si lo alcanzan a ver ahí, ven, lápiz rojo, lápiz amarillo, anotamos cositas, lápiz y tenemos ese material. Hay que subrayar ya para que quede un poquito más en la memoria. Ya, bien, vamos a orar entonces. Gracias Dios por este nuevo día. Gracias porque vamos a aprender algo más de ti. Te ruego que bendigas a los que están ya conectados y a los que vendrán y que todo sea, Señor, para aprender, porque vienen momentos difíciles y tenemos que sostener nuestra fe a través de tu única palabra que es la Santa Biblia. Acompáñanos y bendícenos por Jesús. Amén. Bien, vamos a interactuar entonces, vamos a mostrar dónde tengo por acá. Bien, vamos de inmediato entonces al texto clave, al texto que ustedes ya ahí verán, ya o están viendo, que es el libro de Primera de Corintios, ya, Primera de Corintios. Bienvenida nuestra hermana Sara Redondo. Esperamos que esté mucho mejor, hermanita Sara, estamos orando, así que qué bueno que esté bien. Ahí Katy nos contaba que salió todo bien, así que damos gracias a Dios. Así que está en camita, me imagino, reposando ahí tranquilita. Así que gracias por estar acá también, hermana Sara, como también a Jacqueline García. Saludos también a nuestro querido hermano Claudio, que ahí ha estado accidentado, pero ahí está firme
apoyando a nuestra iglesia también. Así que un abrazo le transmite a nuestro hermano Claudio. Bueno, el tema que vamos a tomar, no tema, sino de conversación, aclarar, entender qué quiso decir Pablo. Ahí está el texto. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 8 y versículo 9. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemándose. Bueno, ese es el texto clave, ese es el texto que vamos a dilucidar, vamos a entenderlo. Así que les recomiendo algún lápiz, algún papel, la Biblia si la tienen por ahí a mano, para que después también lo puedan corroborar o lo puedan profundizar. Según el apóstol Pablo, ¿es mejor estar soltero o casarse? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? En el tiempo del apóstol Pablo, ¿ya? ¿Deberían los cristianos que esperamos la segunda venida de Cristo quedar solteros para poder dedicar más tiempo a la obra de Dios? ¿Por qué aconseja Pablo a las personas no casadas de Corintio, de la iglesia de Corintio, del tiempo del apóstol Pablo, que permanezcan solteritos? ¿Ya? Bueno, vamos a tratar de dilucidar este texto que estamos ahí, que ustedes los están viendo. ¿Qué podemos aprender, queridos hermanos, amigos? ¿Y qué podemos aprender de esto? ¿Quiere decir que el apóstol Pablo está en contra del matrimonio? ¿Que el apóstol Pablo está negando, verdad, lo que Dios hizo en el Edén con Adán y Eva? ¿Por qué lo dijo? ¿Ya? ¿Es pecado casarse? ¿No es de un buen cristiano casarse? Bueno, esa es la idea que vamos a tratar de elucidar y poder aprender, queridos amigos. Ya está listo el texto, entonces podemos conversarlo, ¿verdad? Podemos interactuarlo en el contexto. Bueno, según acá vemos en este material que tenemos, ¿verdad? En el tiempo de Pablo, ya diversos lugares en su escrito Pablo revela que ya es uno de los problemas importantes de cómo poder aprender esto de tener ya este principio de casamiento. ¿Era Pablo realmente un opositor al casamiento? Bueno, diversos escritos muestran que Pablo era un hombre muy vigoroso, con grandes ideales, ¿ya? Y también era un hombre pragmático. Un ratito más le vamos a explicar qué significa una persona idealista y vamos a mostrar qué lo es un pragmático, ¿ya? Bueno, Pablo tenía muchas razones de ideales grandes, altos, ¿ya? Ustedes conocen la vida de Pablo. Pablo fue un hombre extraordinario, un hombre sabio, un hombre inteligente, y también Dios lo dotó de una mente muy, muy alta, con grandes ideales, y era un hombre pragmático, ¿ya? Bueno, Pablo aquí está haciendo unos consejos a los jóvenes, ¿ya? A los jóvenes que ustedes pueden ver ahí en 1 Corintios capítulo 7, ¿ya? Entonces estas razones que Pablo, como era idealista, era pragmático, tenía grandes ideales, era un hombre ya razonable, trató de enseñar a los jóvenes cristianos del tiempo, ojo, vayan anotando esto, del tiempo del apóstol Pablo, del tiempo del apóstol Pablo, le recomendó a los jóvenes solteros quedarse de esa manera. Pero él también, como era un hombre realista, respecto también a la sexualidad humana. No se olviden que la sexualidad humana es un don de Dios, tanto para la reproducción como también para, ¿verdad?, la felicidad del matrimonio del hombre y la mujer.
Entonces, en este capítulo de Primera de Corintios, ya Pablo ha señalado que las parejas también que están casadas, que deciden, ¿verdad?, abstenerse. Pablo recomienda ahí que por problemas religiosos, por un problema, ¿verdad?, de salud o por una conveniencia para la oración, para estar más cerca, más consagrado, Pablo permitía a los casados abstenerse, ¿verdad?, de sus relaciones matrimoniales dentro de un periodo que puede ser un mes, una semana, un 15 días, 2 meses, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por algún punto especial, Pablo señalaba a las parejas casadas abstenerse de sus relaciones, aún por fuertes razones religiosas, decía el apóstol Pablo. Pero también recomendaba que eso fuera en mutuo acuerdo y por un periodo corto, no un periodo largo. ¿Ya? Eso es lo que nos mostraba el apóstol Pablo. ¿Ya? Así que esa era la idea. ¿Ya? Bienvenido Francisco. Ahí saludamos a nuestro amigo Francisco Tavilo. Saludos Francisco, un abrazo a la distancia y gracias por estar acá porque va a aprender algo nuevo también. Así que un abrazo en este día, ¿ya? Bien, comentaba entonces que estamos viendo que el apóstol Pablo hizo unas recomendaciones muy importantes con relación al matrimonio y a quedarse soltero. ¿Ya? Eso estamos viendo. ¿Por qué Pablo aconsejó a los jóvenes del tiempo de Pablo? ¿Por qué Pablo les decía a los matrimonios casados ya que se abstuvieran si había un tiempo que no tuvieran sus relaciones íntimas, ¿verdad? Pero que no fuera por mucho tiempo, ya sea por enfermedad o por viaje o por consagrar o por estudiar, etcétera. Cosas religiosas, Pablo le aconsejaba, sepárense un tiempo, pero con mutuo acuerdo. Eso dice 1 Corintios 7. Pero por poco tiempo también. Eso sale en 1 Corintios 7:5. ¿Ya? Pablo además motivaba a estos hermanos, a estos matrimonios, a quedarse ahí. Además, es bien consciente que Pablo, que los humanos somos todos seres sexuales. Necesitamos, ¿verdad?, la sexualidad en mayor o menor grado, tanto el hombre como la mujer. Lamentablemente en estos días del siglo XXI, eso tristemente, ¿verdad?, se ha manchado por el pecado. Se ha manchado profundamente por el pecado, ¿ya? Gracias, querido Francisco. Desde Chile nos saludan, porque estamos acá, todavía nos queda un mes para retirarnos de este lindo país. Entonces, Pablo estaba consciente de que somos sexuales y que para muchos la soltería no es algo que puedan mantenerse. Hay muchas personas que, bueno, vamos a hablar en el contexto de cristiano, cuando nosotros conocemos lo que a Dios le agrada, cuando sabemos los fundamentos que Dios nos da. ¿Ya? Hoy día, lamentablemente, las relaciones sexuales hoy día no tienen parámetros, no tienen valores, no tienen principios. Hoy día vemos tristemente niñas de 15, 17 años, jóvenes siendo mamás, al tener relaciones fuera del matrimonio. La Biblia es clara en ese sentido que la relación, la sexualidad es única y exclusivamente para el matrimonio, visto del punto de vista de Dios, pero vista del punto de vista del diablo, ¿verdad? Del pecado, hoy día hay relaciones que la Biblia los dice, se llama adulterio, que es relación entre casados, y fornicación, que es, ¿verdad?, entre personas solteras. ¿Ya? Entonces Pablo, como veía que el ser humano tiene esa tendencia, el apóstol Pablo, ¿verdad?, recordaba que aquel que quiere quedarse soltero lo puede hacer, pero si no tiene el don de la continencia, es mejor casarse, pero no casarse para poder dar rienda suelta a la parte sexualidad, sino para tener su pareja, para tener algo como Dios manda. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, explicitaba de que
casarse no es pecado. Eso lo vemos en 1 Corintios 7:36. Para algunos, ¿verdad?, confunden, tuercen estos textos que el apóstol Pablo dice, no, que en el tiempo que estamos ahora no los casemos porque Cristo viene. Bueno, pero la Biblia no dice eso. Este texto tenemos que entenderlo en el contexto, ¿verdad?, que el apóstol Pablo lo escribió, en el tiempo que lo escribió y para quién se lo escribió. Incluso el apóstol Pablo ahí, cuando ustedes lo lean después, más tardecito, 1 Corintios 7, todo el capítulo, se van a dar cuenta que Pablo da consejo a los solteros, a las viudas, a los casados, incluso a los matrimonios, cuando el esposo o la esposa son cristianos y el otro no es cristiano. Ahí en el versículo del 12 al 16 de 1 Corintios, Pablo aconseja de que las casadas cristianas se mantengan fieles a sus cónyuges que no son cristianos. Entonces el apóstol Pablo aquí nos da a entender que casarse no es pecado. Ojo, casarse no es pecado en el tiempo del apóstol Pablo y en nuestro tiempo. Pero ¿por qué dijo que los solteros se quedaran solteritos en el tiempo de Pablo? Eso es lo que queremos, ¿verdad?, mostrarle en esta hora. Bueno, vamos a mostrarle otro texto, ¿verdad? Aquí vamos a mostrarle otro texto en que el apóstol Pablo recomendaba, ¿verdad? Ahí lo vamos a compartir. Bien, la Biblia ahí muestra que el apóstol Pablo estaba consciente de que dentro del matrimonio la sexualidad es divina. Dentro del matrimonio, manteniendo los parámetros de cristianos, ¿ya? Nosotros, las relaciones no solamente son para la reproducción, como Dios lo dijo, sino que también es para la felicidad, para la unión en amor del hombre y la mujer. Por eso la Biblia dice, y se unirá el hombre a su mujer, y los dos serán una sola carne, lo dice Génesis. Entonces aquí Pablo está mostrando, ¿verdad?, que no os neguéis, dice. El apóstol Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, al no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento o mutuo acuerdo. ¿Ya? Las relaciones no son ya, no deben ser desde el punto, ¿verdad?, sin el raciocinio. Tenemos que ver tanto el hombre como la mujer que estén en condiciones o que esté en condición la pareja. Entonces, cuando hay consentimiento de separación, bien, para ocuparos sosegadamente en la oración, ¿ya? Y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Es decir, cuando no hay una constancia en esto, se debe tener cuidado, porque si no, el enemigo presenta a otra vecina, a otra amiga, o a una amiga, a la esposa le presenta un amigo, el cobrador, el lechero, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, no hay que separarse sin mutuo acuerdo y por un periodo corto. Pero el apóstol Pablo dice que casarse no es pecado, y Pablo insta a las personas que están ya casadas a permanecer casadas. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué entonces sugiere Pablo que los solteros queden solteros? No está diciendo Pablo que no se casen, sino que está dando un consejo en relación a esta parte del matrimonio, de la soltería. ¿Y dónde está la clave? Miren, la clave está en el versículo que vamos a ver a continuación. Ya, ahí ustedes miren bien, esto está en la Biblia. Ustedes lo pueden ver ahí en 1 Corintios capítulo 7, todo el capítulo. Pero en estos versículos, ¿verdad?, versículos 26 y 27 de 1 Corintios, aquí hay algo muy importante. Por aquí va la aclaración de que por qué Pablo dijo esto. ¿Por qué le sugería a los jóvenes quedarse solteros si estaban solteros? Pero si usted estaba casado, Pablo decía, siga casado, manténgase casado, cuide su matrimonio, ¿ya?
no había problema. Aquí el apóstol Pablo no está en contra del matrimonio, tampoco está en contra de las relaciones, tampoco está dándole una bandera a los solteros. Enfoquémonos en el tiempo en que Pablo dijo esto. Tengo pues esto, dice Pablo, ¿ya? Por bueno a causa de la necesidad que apremia. Miren qué interesante. Otras versiones dice, tengo pues esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente. Eso sale otra versión. Pero que en esta versión que yo le estoy mostrando dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué necesidad apremiaba en el tiempo de Pablo? Un ratito más se la voy a contar. ¿Qué haría bien? Miren, de acuerdo a la necesidad del tiempo del apóstol Pablo, cómo vivían los cristianos en el tiempo del apóstol Pablo, cómo era considerado el cristianismo en los comienzos del tiempo del siglo I, los tiempos de Jesús y después los que vinieron. Entonces Pablo recomienda que haría bien que el hombre quedase como está, es decir, soltero si está soltero, casado si está casado. Y ahí lo recomienda en el versículo 27. ¿Estás ligado a mujer? Es decir, ¿estás casado a mujer? No procures soltarte. Miren qué interesante. Buen detalle. Si estás casado, tienes que mantenerte casado. ¿Estás libre de mujer? Es decir, soltero, no procures casarte. Bueno, esta expresión es importante, ¿verdad? Que el apóstol Pablo la explicó y también la desarrolló, y es lo que trato de que podamos entender para que nosotros podamos estar dentro de la voluntad de Dios. Insisto, ¿es pecado casarse? No. ¿Es pecado quedarse soltero? No. ¿Ya? Entonces aquí lo está fundamentando Pablo en las partes que dice ahí que haría bien el hombre quedarse como está porque hay una necesidad que apremia. ¿Y cuál era esa necesidad que Pablo tenía que era de mucha dificultad? ¿Cuál era lo que apremiaba al apóstol Pablo? ¿Por qué aconsejó en ese tiempo quedarse soltero? Este es un mensaje especialmente para los varones, hombres o mujeres que quedasen solteros, ¿ya? Porque había algo interesante que ahora vamos a compartir con ustedes. Cuando ya son las 8:23 del día martes 29 de noviembre, se nos está yendo el mes y también se nos está yendo el año. Así que les saludamos a los que están quedando acá, a los que tratan de comprender esto, muy importante. Esto es algo interesante para nosotros como cristianos. La palabra de Dios lamentablemente no es tan popular hoy día, dentro incluso de los mismos cristianos, que hay una gran necesidad de escudriñar, de estudiar, de aprender, porque va a llegar el momento que tendremos que dar razón de nuestra fe o actuar frente a situaciones de la vida. ¿Qué hacemos? ¿Agradamos a Dios o agradamos al mundo? Y dentro de los cristianos, en general, adventistas, mormones, de todo, lamentablemente no existe esa seguridad plena, porque a veces en los momentos difíciles de la vida podemos flaquear, podemos, ¿verdad?, olvidarnos de los principios, de los valores, de las normas, reglas que tenemos, de los principios, de las enseñanzas que Jesús nos ha dado. Cristo viene, amigo. Cristo viene a esta tierra y vienen grandes luchas para el ser humano en general, de una u otra manera. Por eso yo cada martes trato de poder orientar, de poder aconsejar dentro de nuestra iglesia. Invitamos a nuestros hermanos, pero hay muchos que lamentablemente no se dan el tiempo de aprender, ya no se dan el tiempo y no buscan la forma de escudriñar la escritura.
La Biblia bien claro dice que Satanás va a engañar aún a los escogidos. Ojo con eso. ¿Ya? Bien, entonces Pablo dejó muy claro que por qué dijo estas palabras. Quédese el joven soltero. Y los casados, quédense casados. Pero en forma especial era un llamado para los solteros. Y la respuesta, queridos amigos, está en el versículo 26. Por una necesidad apremiante. La otra versión que me gusta más que esta, a causa de las dificultades del tiempo presente. ¿Cuál tiempo presente? El tiempo del apóstol Pablo. ¿Y cuál era la necesidad del tiempo del apóstol Pablo? ¿Cuál era el problema del apóstol Pablo? ¿Ya? El tiempo del apóstol Pablo, y esto es, lo dice la historia, si ustedes ahí buscan en Google, ¿cierto? Se van a dar cuenta de las grandes, ojo con esto, de las grandes persecuciones que tuvieron los cristianos. Es triste esta historia, pero el Señor Jesús ya la había acontecido, la había dicho, ¿verdad? Que muchos por su nombre serían muertos de manera muy cruel, pero en esa muerte el Señor estuvo con los cristianos que fueron comidos por los leones, que fueron desarrajados, que fueron en la Inquisición, ¿verdad? Por la Iglesia Católica, que los mataron, que los cortaron. Es terrible. Bueno, en el tiempo del apóstol Pablo, estas palabras se hicieron realidad y Pablo quiso aliviar la lucha, quiso aliviar las dificultades, diciéndole que no se casen los solteros, porque lo que venía, lo que era apremiante, eran las persecuciones cristianas en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Cristo. No olvidemos que Roma fue un gran enemigo y no solamente, bueno, Roma fue el último. Acuérdense que hay una estatua de Daniel capítulo 2, hay una profecía de Daniel 7, 8, 9, donde habla, ¿verdad?, de grandes civilizaciones, grandes imperios, comenzando por Egipto, ¿verdad?, por Siria, por Babilonia, los persas, Grecia, la Roma imperial y finalmente la persecución de la Roma papal, de la Iglesia Católica Romana Apostólica. ¿Ya? Que ustedes conocen, busquen ahí la Inquisición, busquen la Edad Media, busquen la Revolución Francesa y se van a dar cuenta de las grandes persecuciones que se hicieron hacia los cristianos. Entonces el apóstol Pablo estaba conceptuando este pedido en el concepto de la realidad que estaba pasando y que iba a pasar en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de la iglesia en el siglo I, ya, de las persecuciones que tuvieron las personas. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué hacemos cuando somos perseguidos? ¿Ya? Ustedes saben que el matrimonio es algo sagrado, que hay responsabilidades, que hay deberes, que hay que sustentar, que hay que educar, que hay que vestir, que hay que comer. Por lo tanto, al descubrir Pablo, ¿verdad?, que para vivir de una manera correcta dentro del matrimonio hay que sufragar todas las necesidades de la vida. Tenemos que comer, el matrimonio no es solamente amor, hay que alimentar, hay que vestir, hay que educar. Entonces aquí Pablo estaba consciente que al casarse automáticamente tanto el hombre, ojo, tanto el hombre como la mujer, obtenemos automáticamente deberes y obligaciones. Esto viene en el paquete, ¿ya? Cuando usted se casa, automáticamente vienen deberes y obligaciones. Deberes para el hombre y deberes para la mujer. Deberes, roles, que lamentablemente hoy día están muy trastocados, están muy manchados con esto del feminismo, con esto del machismo, con esto de la igualdad, etcétera, etcétera. Todas cosas del diablo para pervertir lo que Dios ha creado desde el principio. ¿Ya?
Entonces Pablo estaba consciente de eso, estaba consciente de que el matrimonio vienen deberes y obligaciones. Que hay grandes diferencias también eh, en el concepto de la vida matrimonial en el tiempo del apóstol Pablo. Imagínense, estamos hablando del siglo primero. Estamos hablando de donde no había nada de lo que tenemos hoy, donde los hogares, donde el trabajo, no habían shop, no habían tienda, no habían ropa americana, no había nada. Entonces, casarse en el tiempo del apóstol Pablo era de valientes, era de valientes, ¿ya? No era el tiempo de hoy, que hoy día los matrimonios, ¿verdad? Estamos en un vaso de leche porque hoy día los matrimonios se casan en lugares preciosos, hay fiesta, hay comida, ¿verdad? Y hay reglas, es decir, los matrimonios no, los vamos a casar, pero no vamos a tener hijos en 5 años, se proponen, ¿verdad? Se dialoga, etcétera. En el tiempo del apóstol Pablo no era así. Según los documentos que tengo, los matrimonios del tiempo del apóstol Pablo, los primeros años venían los hijos. Venían los hijos porque no había todo lo que hay hoy día para poder controlar la natalidad, ¿verdad? Como tanto para el hombre como la mujer, todos los anticonceptivos, los preservativos, etcétera, etcétera. En ese tiempo no había ninguna de esas cosas para la mujer, ¿ya? Porque habían grandes confrontaciones religiosas también en el tiempo de Pablo. Por lo tanto, Pablo estaba viendo, ¿verdad?, la realidad de su tiempo. Por eso la Biblia dice que la necesidad que apremia, la otra versión de las dificultades que venían. Y esa dificultad era la persecución, porque Pablo estaba consciente y lo predijo que venían persecuciones, ¿ya? Venían persecuciones. Por lo tanto, las persecuciones tenían que ver cómo estamos. Tenía que ver, ¿verdad?, esa parte. Entonces, en los días de Pablo, este problema del matrimonio, de abastecer, de proveer, etcétera, hermanos queridos, no era lo mismo que hoy día. Hoy día el mundo ha cambiado mucho. Nosotros ya pensamos, razonamos y el tiempo ha mejorado mucho desde el tiempo del apóstol Pablo. Hoy día nosotros como cristianos no tenemos persecuciones. Entonces el apóstol Pablo, cuando dijo por qué les pidió a los solteros quedarse solteros, era por el problema de la persecución que se estaba viendo y que se veía en cualquier momento. No era algo diario, pero había. Por eso los cristianos no fueron perseguidos en el tiempo del apóstol Pablo todos los días o todos los meses, pero numerosos ejemplares demuestran que de la noche a la mañana había una persecución, ¿verdad?, que se podía estallar. Por eso Pablo había estado presente también en la muerte de Esteban. Acuérdense que Esteban fue el primer mártir dentro de los discípulos que fue muerto, y Pablo, antes de convertirse al cristianismo, porque Pablo era judío y muy judío también era muy celoso de los ideales del judaísmo, ¿verdad?, de los hebreos, pero llevado a un punto exagerado que él mataba a cristianos. Y él estuvo ahí en la muerte de Esteban y se gozó y disfrutó. ¿Ya? Eso está en Hechos, capítulo 7, versículos 58 y 59. Entonces, después de convertirse al cristianismo, Pablo ahora comenzó a darse cuenta de que ser cristiano en el tiempo del primer siglo no era fácil. Y ahí la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que el apóstol Pablo fue muy perseguido. El apóstol Pablo sufrió mucho. Miren ustedes acá. Bienvenida a esta hermana Beatriz. Les saludamos ahí junto a su esposo. Me imagino que estarán por ahí. Bueno, estamos viendo 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. Tratando de comprender bien la Biblia. Entender por qué Pablo le pidió a los solteros quedarse solteros. Muchos toman este texto como diciendo Pablo está en contra del matrimonio. Y otros cristianos ven el matrimonio como un pecado. Y eso es totalmente errado.
El apóstol Pablo lo dijo en el concepto de las persecuciones. Mire lo que le pasó a Pablo. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación judío, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en trío y en desnudez. Todo esto era lo que Pablo estaba viviendo. Vivía constantemente el apóstol Pablo. Por lo tanto, él, al escribirle a los jóvenes, ¿verdad?, que no se casasen, a los solteros, a los casados, ¿quiénes? Porque era un problema de convivencia muy grande y que el cristianismo estaba comenzando su apogeo. Por lo tanto, ser cristiano en el tiempo del apóstol Pablo era muy complicado. Y peor, estar casado. Imagínense ustedes estar casado y de repente venga la persecución, como sucedió con el apóstol Pablo, como sucedió también con Jacob, como sucedió también con Pedro y como sucedió con muchos cristianos que fueron brutalmente muertos. Imagínense ustedes estar recién casado, tener hijos y llega la persecución, matan al papá o a la mamá, los hijos quedan huérfanos e incluso a veces matrimonios completos fueron asesinados, ¿verdad?, por la persecución. La historia nos cuenta de Nerón, ustedes saben, el emperador romano Nerón, que él mismo quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. ¿Y qué hizo este hombre enfermo, satánico? Mandó a matar, ¿verdad?, a los cristianos. Muchos escaparon. Los que no escaparon fueron brutalmente asesinados. ¿Ya? Y después, en tiempos presentes, siguió la persecución del Imperio Romano y murieron muchos cristianos. Usted puede ver la historia, es triste, pero no nos debe hacer perder el ánimo, porque está profetizado. El Señor ha pedido que si es necesario dar la vida por el Evangelio, por Cristo, tenemos que darla. Y para eso hay que estar bien preparado. En el tiempo de hoy, ¿verdad?, también pudiéramos reflexionar. La vida es difícil. Hoy día aquí en New Zealand la vida es difícil, es bonita, pero es cara. Es cara la vida aquí. Por lo tanto, estar casado acá, tener hijos, implica que a veces el varón tiene que trabajar más de lo normal. ¿Ya? Aquí se gana de recursos, se paga por hora, se gana, pero es cara la vida. Es cara la vida. Entonces, para casarse hay que pensarlo bien, para tener hijos hay que pensarlo bien. Y es una carga tal vez que podemos obtener sin que Dios quiera que la tengamos. Por eso, hermano, debemos, en el tiempo de Pablo, este consejo fue para los jóvenes. No se casen, porque casarse implica responsabilidades, de atención, de amor, de provisiones. Y estaba latente la persecución. Y no sé si estamos preparados para ver morir a nuestra esposa, a nuestros hijos. No sé si estamos preparados para dar la vida a nosotros también. Por eso Pablo fue claro al decir este texto de que los solteros no se casen. ¿Ya? No se casen porque el dolor iba a ser mucho más grande. ¿Ya? Porque hay una unión de amor. En cambio, la soltería no hay tantos compromisos, ¿verdad? Por eso las persecuciones fueron uno de los indicios que el apóstol Pablo lo mostró ahí, ¿verdad?, en ese concepto. Bueno, Pablo era un hombre idealista y era un hombre pragmático. ¿Qué significa idealista? Bueno, aquí voy a mostrarle lo que busqué yo en el diccionario. ¿Ya? En el diccionario, aquí vamos a conocer la palabra idealista, que era un hombre de ideales. Idealista viene de una idea clara, precisa, concisa del apóstol Pablo. De acuerdo
al, al vocabulario humano, de los entendidos, dice que idealista, el adjetivo dice del idealismo, o que tiene relación con la filosofía idealista. No quedó muy claro ahí. Pero la otra parte dice nombre común, que tiene una concepción del mundo, o un concepto, un pensamiento del mundo y de la vida dominada por el idealismo, o que actúa conforme a él, es decir, a la idea. Nosotros como adventistas, nuestros amigos, conocedores, ¿verdad?, que están conociendo el Evangelio adventista, no todos los evangelios son iguales. No todo lo que predican es igual. El testigo de Jehová, el mormón, el católico, hay muchas diferencias. Nosotros como adventistas tenemos un ideal, que nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Que nosotros tenemos una idea clara en el concepto de que Jesús va a venir. Y todas nuestras cosas que hacemos, y que debería ser, ojo, debería ser, porque a veces no es así, porque nosotros a veces decimos conocer a Jesús, que amamos a Jesús y oramos, que no está mal, pero que a veces cometemos pecados sabiendo que no debemos hacerlo, que de repente hacemos cosas sin preguntarle a Dios, ¿estará bien lo que voy a hacer? ¿Está correcto lo que estoy haciendo? Entonces, idealista es la persona que estaba consciente de lo que venía. Pablo era idealista porque él sabía que la persecución era algo real, que le había predicho Jesús en Mateo 24 y en otros textos bíblicos, que Jesús les dijo van a ser perseguidos, van a morir, etcétera, etcétera. Y todo el cristianismo, el que aceptaba a Cristo, reconocía eso, que a través del Imperio Romano, a través después de la iglesia papal, ¿verdad?, había persecución. No se olviden de la profecía de los 1260 días o 42 meses que habla de Apocalipsis, que la iglesia católica persiguió 1200 años, imagínense, desde el año 538 hasta el año 1798, persiguió y mató miles de cristianos. Le aconsejo que lean el libro El conflicto de los siglos de nuestra iglesia, de nuestra hermana Elena de White. Ahí está clara la idea grande de lo que pasó y de lo que viene. Entonces Pablo era un idealista, era un pragmático en ese concepto, ¿verdad? En ese concepto de que era un hombre que sabía lo que venía. Convertirse en cristiano era un asunto serio y el consejo de Pablo en 1 Corintios 7 fue dado a los que vivían en esos tiempos severos, que vivían en esos tiempos severos. Por eso era idealista, tenía un ideal de vida. Y también era pragmático, porque ahí lo estamos observando, era pragmático, y pragmático, como se pronuncia, que se refiere a la práctica, a la ejecución o a la realización de las acciones, que no a la teoría o a la especulación. Es decir, muchas veces nosotros somos teoría, muchas veces sabemos muchas cosas teóricas, pero no las practicamos. Entonces Pablo no. Pablo era una persona que practicaba lo que predicaba. La tesis más pragmática mantiene que sería más rentable establecer el mapa genético de un ser vivo que establecer las secuencias base del genoma. Es lo que dice el diccionario. Que piensa, a mí me gustó la última parte, que piensa o actúa dando prioridad a mucha importancia a las consideraciones prácticas. Es un político muy pragmático, es decir, es una persona que practica lo que predica. Y eso es lo que debería ser para nosotros como adventistas, ¿ya? Practicar lo que predicamos. ¿Y qué predicamos nosotros? ¿Qué creemos? Que Jesús va a venir, que este mundo va a perecer, que vamos a pasar persecuciones. La Biblia nos muestra que el cristianismo en nuestros días, que para muchos dicen, pero ¿cómo? Si hoy día tenemos libertad, hay, ¿verdad?, los derechos humanos, que todos somos iguales, que no importa la diferencia, pero puro bla bla, bla bla, bla bla. Es lo que vemos hoy día. Los partidos políticos que hablan del pueblo, que hablan de las personas, pero de los ricos, que todos hablamos del amor, pero muchas cosas son falsas. Lo pragmático, ¿verdad?,
Pablo no, Pablo era pragmático porque él practicaba, estaba consciente de que ser cristiano en los tiempos de Pablo era algo muy serio, porque en el tiempo del apóstol Pablo, los comienzos de la iglesia cristiana, era terrible ser cristiano, era de valientes, ahí sí. Y eso se va nuevamente a formar más adelante, en unos tiempos más. Entonces la decisión de mantenerse firme y seguir siendo cristiano, aun si esto resultara en la propia muerte, era una decisión difícil. ¿Cuánto más difícil sería una decisión si estamos casados? Que si fuéramos muertos y nuestros hijos quedaran sin sostén, quedaran huérfanos. Entonces Pablo en este concepto tenía toda la razón de aconsejaba, ¿verdad? No estar, no quedarse, no quedarse, quedarse, perdón, soltero. Porque somos humanos. Insisto, la sexualidad es de Dios. Nuestro cuerpo necesita, ¿verdad?, la sexualidad, tanto del hombre como de la mujer. Pero solamente Dios la permite bajo el matrimonio. Eso es importante. Entonces Pablo quiso evitar esa lucha para los solteros. Ahora, si el soltero quería una mujer, quería tener sexualidad, tenía que casarse. Ese es el plan de Dios. Pero a la vez, al contraer matrimonio, venían más pruebas, más luchas, más dificultades en los tiempos de Pablo porque había persecución. Y muchos tal vez, por no ver a sus hijos sufrir, por no ver a su esposa morir, renegaban contra el Señor. Entonces por eso Pablo estaba en ese concepto. Él era idealista, es decir, tenía un ideal que ser cristiano era para salvación, era pragmático porque él practicaba lo que predicaba. Ser pragmático entonces es la persona que actúa de acuerdo a los principios, a los valores que tiene. No se deja llevar por un deseo carnal, no se deja llevar por una ventaja personal o por un placer de 15, 20 minutos en una cama, pero queda manchado con el pecado. Entonces Pablo, esa era la idea que él quería. Por eso, queridos amigos y hermanos, que tenemos que ser conscientes. En los tiempos del apóstol Pablo era muy difícil ser cristiano. Por eso Pablo aconsejó a los jóvenes no se casen. Ahora, si no tenía el don de la continencia, cásese, porque si no está en pecado. Y eso es peligroso porque Jesús, Dios no va a llevarse a nadie al cielo si estamos bajo pecado. Por eso tenemos la oportunidad todavía de enmendar nuestra vida con la ayuda de Dios. Pablo tenía razón entonces en todo esto, al considerar los tiempos en los cuales vivían los cristianos del siglo I que estaban solteros, debían en verdad pensar seriamente si habrían de casarse o no. ¿Quién querría ser padre, esposo, criar hijos en los tiempos de Pablo? Había que ser valiente, hermano. Había que ser valiente. Bueno, no obstante, aún así Pablo era de corazón pragmático, sí tenía un ideal. Ya era él consciente de que el matrimonio es de Dios. Dios creó el matrimonio en el Edén, entre Adán y Eva. Y el matrimonio es sagrado entre un hombre y una mujer, nada más. No en dos hombres ni en dos mujeres, eso es pecado. Y es una unión, no es un matrimonio. Por lo tanto, Pablo comprendía todas esas cosas. Él prefería, ¿verdad?, que algunos se casasen si no tenían el don de la continencia, para que no cayeran en pecado y se pudieran perder. Pero era idealista en el contexto también de que el matrimonio es sagrado y que el matrimonio se tiene que mantener en las buenas y en las malas, como dicen por ahí, la enfermedad y en la salud, en la pobreza o en la riqueza. Cuando los que somos casados, ¿verdad?, se nos lee ahí el pastor los deberes del hombre, los deberes del esposo, de la esposa. Por lo tanto, entonces, hermano, ese en el contexto del apóstol Pablo era ese, que él era idealista en el contexto de que el matrimonio era sagrado. Él no estaba diciendo bajo ningún punto que el matrimonio era malo.
sino que estaba dando sus puntos y de acuerdo a la inspiración divina de que venían momentos muy difíciles. Por ejemplo, si yo no tengo trabajo, si yo no tengo posibilidad de procrear o tengo una mano menos o algún problema y quiero casarme, ¿cómo voy a alimentar a mi esposa? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a proveer de un hogar? No tengo los medios, por lo tanto, ser fuerte en eso. Ahora, muchos dirán es que los hombres necesitamos sexo. Sí, la mujer también. Pero Dios da el poder para poder mantenernos. Porque la Biblia es clara y todos tenemos este caballito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra todo indica todo. Todos nosotros podemos mantenernos bajo cualquier circunstancia libre de pecado, pero va a depender de mi relación con Dios. Por eso aquí el texto es que Pablo aconsejó a la juventud del tiempo de él a no casarse porque venían persecuciones. Y la historia le dio toda la razón a Pablo, a Jesús también, porque estaba predicho que ser cristiano en los momentos del comienzo de la iglesia era difícil. Y en los términos también va a ser difícil. Por eso, la pregunta podría ser, ¿qué si Pablo hoy día estaría vivo? Hoy día 29 de noviembre estaría vivo. ¿Qué le diría a los solteros hoy día Pablo? ¿Qué le diría dentro del concepto de el ser pragmático o idealista? ¿Qué le diría Pablo a los jóvenes? Muy probablemente Pablo les requeriría que consideraran sus circunstancias y que actuasen razonablemente. Miren qué interesante. Si Pablo está ahí aquí, yo creo que le daría los consejos. Nosotros como adventistas, como cristianos, sabemos que vienen momentos difíciles para nosotros. Una, por el concepto, ¿verdad?, del trabajo, por la adoración del santo día de reposo, por nuestros principios, nuestros valores, que el mundo no va a compartir, porque el mundo cada día se está contaminando y liberando. No hay libertad en este mundo lo que hay es libertinaje. Y si nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Se nos viene todo el mundo encima. Si usted dice que dos mujeres se casan y uno le pone, mire que eso es malo, que no corresponde, que a Dios... Ustedes vean ahí, ¿qué nos ponen a los que ponemos eso? Si usted está en contra del matrimonio gay, en contra de la homosexualidad, en contra del lesbianismo, en contra de eso, ¿qué dice la gente? Ah, que ustedes son aquí, que los evangélicos se creen, y comienza la batalla y nos tratan. Entonces, hay que ser conscientes. Vienen momentos difíciles para los cristianos. Por lo tanto, bajo esas condiciones que no son favorables, tenemos que pensar o repensar si casarnos o no casarnos. Pero Pablo insiste en que tomar los votos matrimoniales también son serios. Para Pablo el matrimonio es para bien o es para mal. Y eso depende de los dos, no solamente del hombre o de la mujer. El matrimonio es de los dos, no es de uno. Por lo tanto, tiene que haber una unidad de pensamiento, de ideales y de principios cristianos. Si los dos son cristianos, mucho mejor. Si son fieles al Señor y tienen conceptos reales, tienen un ideal y son pragmáticos como Pablo, nosotros sabemos que el matrimonio, los hijos tendrán que fallecer, llegará un momento, ¿verdad?, en que tendremos que huir. Por lo tanto, es mejor huir sin hijos o con un hijo, etcétera, etcétera, porque la cosa viene difícil. Pero tenemos que mantenernos de parte de Dios. Entonces Dios quiere que seamos conscientes. Los que somos casados tenemos que mantenernos, ¿ya?, hasta el final con la ayuda de Dios. Y si morimos, nos separamos, hay que ser fuertes. Separarse por la persecución, etcétera. Pero aquí el apóstol Pablo también habla de que el matrimonio es para bendición o para maldición si no hay conceptos claros. Los votos deben ser observados en tiempos buenos y en tiempos malos, en la enfermedad o en la salud. Por lo tanto, Pablo, ¿verdad?, recuerda que el matrimonio es una creación de Dios y que hay grandes bendiciones si somos fieles. Entonces ahí entendemos nuevamente el primer
el primer concepto, ¿verdad?, del apóstol Pablo de relación a esto. Vamos a ver dónde se me perdió. Ahí está. Entonces volvemos para ir terminando ya, porque son 5 para las 9 en Chile. Saludamos a los que están acá, ¿verdad? A nuestro hermano Juan Bustamante, a nuestra hermana Evelyn y a todos los que están ahí en casa. Quedan poquito, algunos ya se fueron a dormir o no les gustó mucho o el tema que estábamos tomando, porque es verdad, como cristianos muchas veces, a veces cuesta aceptar la palabra de Dios. Pero aquí el Señor le dijo a través del apóstol Pablo el tiempo a los solteros. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. Pablo era soltero, quedó soltero porque fue un hombre que dio tiempo completo a la obra del Señor. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estar quemándose, dice el apóstol Pablo. Ese era el tema en que estábamos hoy día conversando, queridos amigos y hermanos. Pero de todo corazón que lo hayan entendido en el tiempo y en el concepto que el apóstol Pablo lo dijo. El matrimonio es de Dios, es sagrado y tenemos que cuidarlo también. Pero también tenemos que ser conscientes que si tenemos enfermedades, que si no tenemos un trabajo, que si no voy a ser capaz, ¿verdad? Hay que ser fuerte y pedir a Dios la continencia, el control de la mente, de los deseos, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Ok? Esa era la invitación, ese era el concepto que vimos hoy día a través de 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. Bueno, estamos llegando ya al final. El tiempo pasa, hemos estado en 1 hora, así que espero que sea una noche de descanso para ustedes y espero que esto que hemos conversado hoy día ustedes lo hayan entendido lo mejor posible. He tratado de explicarlo de la mejor manera, real. Así que ese es el punto de vista del apóstol Pablo a través de estas cartas y de estos consejos. Obvio, el matrimonio es sagrado. Dios no está en contra del matrimonio, pero tenemos que ser conscientes. No podemos traer niños al mundo para que vengan a sufrir, ni tampoco, ¿verdad?, para sufrir nosotros al verlos llorar, al verlos morir, al verlos sufrir. Por eso hay un tiempo que va a llegar que tenemos que pensar en la vida nueva. Cristo viene. Tenemos que ser fuertes para perder algunas cosas, ya cualquiera que sea, los hijos, el matrimonio, el esposo, la esposa, porque Dios quiere fidelidad. Así que deseo de todo corazón que lo que hemos conversado, Dios les manifieste inspiración en sus corazones y lo entendamos de la mejor. Eso es palabra de Dios, no es palabra mía, y eso es lo que hemos visto en esta jornada. 2 minutos para las 9. Así que nos despedimos, nos esperamos el próximo martes, Dios mediante, en este mismo canal. Invite a otro amigo, si tiene por ahí algún amigo. En canal de YouTube va a estar también puesto ahí, ya en mi canal Tiempo Nuevo, o el canal Luciano Carrú también, que tenemos para la iglesia, y el otro también para el mundo. Así que bendiciones, que tengan una buena noche, un abrazo a la distancia y que Dios les acompañe, que Dios les bendiga mucho a todos los que hemos estado en esta jornada. Nuestra amiga Nadia llegó a la colita, ya, pero hermana Nadia lo puede ver ahí en YouTube, ahí en mi canal Tiempo Nuevo o Luciano Carrú. Ahí vamos a colocar este video, este programa que conversamos hoy día, ya. Bueno, ese es el plan de Dios. Dios es amor y también es fuego consumidor. Dios nos ama, Él viene y muy pronto nos va a pedir cuenta. Así que reflexionemos, meditemos, porque en el momento del juicio no podemos decir yo no lo sabía o simplemente pensé que no era así. Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros y viene pronto a esta tierra. Así que preparémonos, queridos amigos. Aquí son las 1 de la tarde, así que espero, ¿verdad?, de todo corazón que a ustedes les vaya muy bien esta noche. Un abrazo y sería hasta el próximo martes. Y visiten mi canal si gustan, ¿verdad?, ahí en Tiempo Nuevo o Luciano Carro. ¿Ok? Un abrazo, nos estamos viendo. Saludo Nadia, saludo Maribel, saludo Oriana, saludo Evelyn, saludo Juan Bustamante, hermano querido.
ahí lo estamos esperando todavía, hermano querido Beatriz, Francisco, Jacqueline, nuestra hermana Sara también. Un abrazo a la distancia, que descansen, buenas noches, bendiciones.